Dios los bendiga a cada uno, todo aquel que escuche, todo aquel que vea este video. Reciba un cordial saludo. Dios los bendiga, donde quiera que estén. Que esta palabra sirva de reflexión a tu vida, que sirva de edificación a tu vida, a tu mente, ¿ya? A tu forma de pensar, a tu forma de ver el mundo, a la forma de caminar en este mundo. Que esta palabra pues, sirva en tu vida y en tu familia, porque si tú la recibes y aprendes, compártela, compártela, compártela. Aquí estamos aprendiendo, ¿ya? Humildemente te lo digo, estoy aprendiendo. Mientras nosotros tengamos vida, hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De aprender, de cambiar, de vivir como Dios quiere que vivamos. Eso es. Hoy vamos a ver que Dios es amor. Vamos a conocer la parte de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es amor, pero también es fuego consumidor. Hoy vamos a ver que Dios es amor. Dios es amor. Y los enseñan las escrituras. Porque para comenzar, tú debes de saber y estar seguro de lo que crees, dónde está fundamentado, dónde vas a buscar el fundamento, la base, la fuente, de lo cual tú crees, escuchas o hablas. ¿Verdad? Debe de haber algo donde está fundamentado. Y es la palabra de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Vamos a leer unos versículos poderosos, maravillosos. Es en Primera de Juan. ¿Verdad? Primera de Juan. Siempre nosotros pues honramos al Padre, honramos a Jesucristo, su Hijo, y honramos al Espíritu Santo. Siendo un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios, ¿ya? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo encuentras en las Escrituras. Está en las Escrituras y a eso honramos nosotros. Ya no es que sean tres dioses, no, es un solo Dios. Un solo Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a dar lectura a la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 10. Vamos a leerlo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 16 del mismo capítulo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Vamos a leer versículo 19 del mismo capítulo. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Ahora bien, vamos a darle lectura a otro versículo que pues muchos lo sabemos, que está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy vamos a leer otro versículo aquí en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Versículo 4, vamos a ver, del 4, versículo 4
al 6. Versículo 4 al 6. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. A su debido tiempo. En el Salmo 146, el Salmo 146, versículo 8. Versículo 8 dice que Dios ama al justo. Dios ama a los justos. A los justos. Bien, esas son las citas bíblicas, donde hay muchas, ¿verdad? Pero para ser breve y conciso, ¿verdad? Hemos tomado esos versículos, fundamento. Dice que Dios es amor. Dios tiene ese acto soberano de amarnos, de amarnos. Él no necesita de su voluntad, no. En su naturaleza. Su naturaleza es amar, amar, sin dificultad. Por eso que Él nos amó, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esa manera especial, especial porque si alguien te hace daño, alguien que te está robando las gallinas, digamos, o la ropa, te está robando algo. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actúas? ¿Cómo actuamos nosotros? Siempre actuamos con venganza. Siempre tomamos la justicia por nuestras manos. Queremos castigarlo. ¿Por qué? Por la falta que está cometiendo, por el agravio que está cometiendo. Pero Dios no es así. No es así actualmente. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, y envió a su Hijo Jesucristo. Él muestra su amor que tiene por la humanidad. Porque con Jesucristo, en Jesucristo, nosotros tenemos el perdón de pecados, tenemos la salvación, tenemos la promesa de la vida eterna. Porque antes que muriera nuestro Señor Jesucristo, no podía ser salvo el hombre. Ningún ser humano podía ser salvo. Porque la ley que operaba solo en el pueblo de Israel, oye bien, solo en el pueblo de Israel. Entonces, las demás naciones andaban en su pecado libremente, deliberadamente, haciendo el mal. Pero esa razón fundamental, Dios, como el hombre no puede, ni es capaz para poder ser salvo por él mismo. Entonces envía a su Hijo. Ese amor lo ha mostrado. ¿Enviando a quién? A su Hijo. Su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito. Que significa es hijo único. El único hijo. Lo que único que tenía lo entregó. Para que nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesucristo. Por fe. No por obra. Para que nadie se gloríe. Entonces, tenemos la oportunidad ¿de qué? De arrepentirnos, de aprovechar ese amor, como dice en el Salmo, ¿verdad? Él ama a los justos. Entonces, aquel que se arrepiente, aquel que se convierte a Jesucristo, pues Dios lo ama. Dios lo ama. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero mientras andemos en el pecado, Dios no lo va a amar. Dios no lo va a amar. Él dice la palabra que lo dio en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa sacrificio. Él lo dio en sacrificio. ¿Ya? Lo dio en sacrificio favorable a toda la humanidad que crea en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es propiciación. Es el sacrificio de la cruz. Dios entregó a su Hijo
en un sacrificio favorable a nosotros, una ofrenda grata que dio muriendo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero eso es a favor para todos aquellos que crean, para todos aquellos que se arrepientan del pecado, de andar pecando y vengan a Dios, porque pecado es transgredir la ley de Dios, es transgredir los mandamientos de Dios, es desobedecer los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Todo lo que hacemos en contra de la moral de Dios es pecado. Entonces Dios envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, una forma especial. Por eso hay que aprovechar ese amor que ha mostrado Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice que lo envió en rescate. En rescate. Rescate es acción y efecto ¿de qué? De rescatar. ¿De rescatar a quién? A alguien que está prisionero, a alguien que está cautivo, a alguien que está secuestrado. Entonces Él vino en rescate de la humanidad, de lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque éramos esclavos ¿de quién? De Satanás. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Estábamos en esa prisión, ¿ya? Pecando deliberadamente. Y envía a su Hijo a rescatarlos. Viene Él y los rescata. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, somos liberados, ¿ya? Somos liberados de las tinieblas de pecado a la luz admirable, que es salvación, que es vida eterna. Entonces dejamos de ser prisioneros de Satanás, dejamos de ser prisioneros del pecado y pasamos a ser libres para servirle a Dios. Ese es el rescate. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarlos, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ve? Todo eso el hombre no lo podía hacer. Por eso Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ese amor lo ha mostrado en su Hijo, enviándolo. ¿Ve? Porque lastimosamente hay mucha gente, no porque Dios es amor, todos van a ser salvos. No, no es así. Entonces, muchos se conforman en decir que Dios es amor, que Dios es misericordia. Sí, Él es misericordioso, es amor. Pero no por eso Él va a dejar por inocente al pecador. Por eso que Él ama a los justos. Y el justo es todo aquel que se ha arrepentido de pecar y ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Hay que tenerlo muy claro. Por eso Dios ama al justo. Ama al justo. Porque hoy estamos hablando de amor. ¿Y cuál es la línea o el enfoque del amor de Dios? ¿Hacia quienes? Aprovechen pues. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo sea salvo, no se pierda, tenga vida eterna. ¿Bien? Ahí está. Uno decide. Entonces, en este momento tú decides si aprovechar el amor que Dios ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo o lo desprecias. Pero el consejo está. El consejo está. Y hay experiencias. Tú del mundo cuenta todo lo que te ha pasado. ¿Ya? Todo. Fracaso. Pero en Dios, Él sana todo eso. Sana todo eso. Me refiero al pecado. Aquí no te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de salud, de amor, no. Te estoy hablando de salvación. Porque a Dios hay que buscarlo para salvación. No para que me dé dinero, no para que me arregle esto, no para que me repare lo otro, no. Él no es zapatero, como muchos lo presentan. Tú tienes que venir por salvación. Por salvación. ¿Ya? Por salvación. Por eso Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Para que todo aquel que crea, tú tienes que dar ese paso. Para ese amor que Dios ha mostrado en su Hijo, tú seas beneficiario. ¿Ya? Tú hagas, compruébalo, tienes que comprobarlo. Si tú no lo has comprobado,